para ver su salud, para la prevención, etc. Los riesgos, los factores asociados, una serie de temas que se puede considerar para hacer estudios y ver el apoyo a la ciencia, ¿no? El apoyo a la ciencia y a la medicina. Pero es en este caso que entonces estamos trabajando con seres humanos, estamos trabajando con personas, con sujetos. Por lo tanto, debemos tener ciertas consideraciones, ciertos aspectos, debemos conocer, en la cual debemos tratar de no poner en riesgo, ¿no? En riesgo a estos participantes que van a formar parte del estudio. ¿Ok? Desde años atrás inclusive se ha venido viendo, observando, inclusive con esa masacre que se hizo los nazis, los alemanes, ¿no? Los médicos inclusive, ¿no? También vulneraron la vida, ¿no? y investigando o experimentando con los judíos, ¿no? Entonces, a raíz de eso es que ya se comenzó a ver, voy a ver si esto funciona. Ay, no le cambia esto. No está. Ya, un ratito. Venga, espere, pero siempre a la batalla, a la guerra hay que ir siempre con doble. A ver, vamos a ver. Esperemos que no salga. Ahora sí, ¿ves? Muy bien. Ahí queda la pasada. Bueno, les decía que desde años atrás se viene observando, se viene protegiendo, ¿no? Protegiendo sobre todo a los participantes que corresponde a un estudio, ¿no? Tenemos ciertos códigos, también tenemos el código de Numberam, la declaración de Helsinki, tenemos el informe de Belmo, ¿no? Y que cada uno a su vez, ¿no? Ha ido también ¿cómo se dice? Apoyando al anterior, porque primero ha sido el Numberam, los vacíos que dejaba cada uno, entonces el siguiente iba mejorándolo. Hasta tenemos el informe de Belmo y los principios éticos de Sioms, por ejemplo, ¿no? Donde ya hay comité de éticas, ya desde esa fecha ya tenemos comité de éticas en las diferentes instituciones, ¿no? Y casualmente por los vacíos que se fueron quedando anteriormente. Pero ¿para qué se hizo eso, todo esto? O sea, hay principios, hay consideraciones éticas, pero con un fin de hacer una estandarización, una regla común, se puede decir, para que todos sigamos por igual. O sea, tenemos que tener pendiente, hay 7 principios, ustedes lo van a leer más detalladamente en ese artículo, en la cual tenemos que tener en cuenta. Ahora, el artículo también nos dice que no solamente es necesario, porque hemos venido hablando de consentimiento informado y qué es el consentimiento informado, ¿se acuerdan? Entonces, es como que el consentimiento informado prácticamente es como que si fuera el permiso del participante, el permiso del paciente, del sujeto, para que podamos hacer la investigación, ¿no? Pero ese permiso tiene diferentes aspectos que se debe tener presente, como si fuera como cuando se hace un contrato, hay ciertas cláusulas, ¿no? Pero en este caso hay ciertos principios, ciertos aspectos que se debe tener en cuenta, ¿no? Uno que, por ejemplo, es que toda la información que podamos obtener mediante la información que nos da, ¿no? Que sea anónima, que la participación sea voluntaria. Eso es lo que debe venir en ese documento, ¿no? Que la participación sea voluntaria, que cuando el participante quiere retirarse, lo puede hacer en cualquier momento,
Y es más, si el participante se retira en algún momento dado, al final, terminada la investigación, puede sugerir o puede pedir cuál fue los resultados de esa investigación, y está en todo su derecho. Entonces, no hay tampoco ningún tipo, todas esas cositas tienen que venir en ese consentimiento informado. No hay ninguna coacción, no hay vulnerabilidad o riesgo alguno, ¿no? Entonces tienen que entender el paciente, sobre todo aquellos trabajos de aspectos clínicos, tiene que entender el paciente o el sujeto de que no van a dañar, ¿no? En cuanto a su salud, que solamente va a servir para obtener ciertos conocimientos o cierto que va a ayudar a la ciencia, ¿no? Además, existe estos documentos, este documento, digo documentos en plural porque hay otro tipo de documento que también es parecido a este, que es el asentimiento informado. El consentimiento informado son para personas mayores de 18 años y el asentimiento informado de 8 jóvenes de 8 a menores de 18, de 8 a menores de 18, 17, 18 años, ¿no? Porque ya un niño de 6, 5, 4, 3 años no va a poder firmar ningún tipo de consentimiento, no va a poder decir, bueno, sí, apoyo, ¿no? No va a poder, ¿no? Para eso, ¿quién está? Los padres, ¿no? Los padres. Ahora, los que ya han leído también puede haber leído sobre que el consentimiento informado no es el único documento que va a proteger al sujeto. Y es más, en ciertos casos, en ciertas investigaciones, hasta no se puede usar, sobre todo en aquellas emergencias, urgencias en las cuales se necesita cierto estudio y estos pacientes o estas personas no pueden, ¿no? De alguna manera en emergencia o de alguna manera, ¿no? De urgencia no va a poder responder, no va a poder dar su aprobación. Entonces ya no es que se necesita, o sea, ya no se va a poder tener ese documento. Bueno, eso se viene dando con estudios clínicos, ¿no? Investigaciones clínicas, pero hay otras investigaciones que ya más antes que de cuales se ha hablado en algún momento, investigaciones netamente sociales, ¿no? Un poco menos, creo que algunos más se han ido por ese aspecto, ¿no? Temas de tipo social, más o menos. Ya en este aspecto ya no mucho juega importancia o tener un documento de un consentimiento o un asentimiento informado, sino más bien solamente un informe o como un informe nada más. ¿Qué quiere decir? Bueno, es parecido, pero indicando, instruyéndole y diciéndole que casualmente no tiene ningún tipo de riesgo, ¿no? Porque no se trata de ningún tipo de estudios de tipo clínico. Entonces, como dije, no solamente el consentimiento informado va a servir únicamente como protección para los pacientes, ¿no? Entonces le decía que había ciertos códigos y guías que nos servían para poder ver o revelar ahí las condiciones que uno debe tener o los aspectos que uno debe considerar para proteger al paciente o al sujeto, ¿no? Tenemos, como les dije, el primer Código Internacional de Ética para Investigación en Seres Humanos, publicados ya desde 1947. Este fue desarrollado como resultado, les había dicho, de los juicios de Nuremberg, ¿no? Llevados a final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí ya estipula qué cosa. El consentimiento es voluntario como absolutamente esencial. O sea, ya aquí el que no quiere, tú puedes decirle, bueno, a un grupo, a tus compañeros, bueno, a los investigadores, a un grupo de personas que voluntariamente tiene que o puede participar, ¿no? Entonces, si no quiere, no participa, ¿no? Y no va a haber ningún tipo de coacción o porque si no aceptas, ¿no? No te voy a volver a contratar si es que se trata de una empresa
o mira, no te voy a dar los resultados, o no te voy a aprobar, por ejemplo, profesores, ¿no?, que quieren hacer una investigación y dice, se ríe ahí el joven, les puede decir, voy a hacer una investigación, jóvenes, y por favor, a ver si participan voluntariamente, y les dice la palabra voluntariamente, ¿no? Y muchos, bueno, es un profesor de clase, ¿no? Entonces tengo que participar sí o sí, porque de repente me baja la nota. No puede ser, ¿no? Está mal. Pero tampoco sean malos, pues, ¿no? Tienen que apoyar. Bueno, el participante en la investigación, dice, deberá tener información y conocimiento suficiente de todos los elementos que están estipulados para el experimento, ¿no? De modo que pueda entender lo que dice. Claro, ahí va a dar las instrucciones necesarias de cómo también realizar el trabajo, o cómo va a formar parte del estudio, y cuáles son los objetivos del estudio, quiénes son los investigadores, si ellos creyeran que en verdad están corriendo algún riesgo y están participando de todas maneras, a quién pueden recurrir para hacer alguna pregunta, ¿no?, que haya quedado vacío, que no ha respondido esto del consentimiento informado, ¿no? Con esto le estoy diciendo sobre el comité de ética, ¿no? En el comité de ética son grupos de personas que están respaldando, ¿no?, o protegiendo casualmente a los participantes de los estudios, ¿no? ¿Y cómo lo protegen? No directamente, sino mediante la aprobación del proyecto de investigación. Entonces, en el proyecto de investigación debe decir claramente cuáles son las consideraciones éticas que como investigador, ¿no?, está observando, ¿no?, o previniendo para proteger al paciente o al sujeto. O sea, el paciente no debe quedar con dudas en ningún momento. La declaración de Helsinki, ¿no?, adoptada, ya dice, en 1964 por la Asamblea Médica Mundial de Helsinki, Finlandia, ha tenido, ya dice, 5 revisiones y 2 clarificaciones hasta la última fecha del 2013, ¿no? Tiene 37 párrafos, es todo un manual en estas declaraciones. Aquí viene especificando ya el rol de los comités de ética y el protocolo de experimentación desde la versión de 1975, ya está actualizado. La información al sujeto de investigación, dice, sobre todo, como les dije hace un momento, ¿no?, sobre los objetivos, los métodos, beneficios, ¿no?, los posibles peligros del estudio, acerca de la incomodidad que puede conllevar, la libertad de abstenerse de participar en el estudio y retirarse en cualquier momento. ¿Se dan cuenta? Aquí ya aclara más, ¿no? Aclara más ya sobre el documento anterior. En caso de no poder dar su consentimiento, el representante legal puede hacerlo, ¿no? Todos los grupos y personas vulnerables deben recibir protección específica. Miren, ¿se dan cuenta? O sea, que aquí se puede hacer también sin consentimiento, sobre todo con aquellas personas que no pueden, ¿no?, darle el consentimiento. Lo puede ser un representante legal o el padre de familia, ¿no?, quien está de protección o tutela de la persona o niño, ¿no? El informe de Belmont, elaborado por la Comisión Nacional para la Protección de las Personas ante la Investigación Biomédica y de Comportamiento, en 1978. Aquí estipula que los principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación, más conocido como el informe de Belmont. Se dio en respuesta al descubrimiento de técnicas de investigación inapropiadas utilizadas, ¿no?, en el estudio de Tuskegee sobre sífilis, en el que se definen los principios básicos de la bioética: la autonomía, miren, autonomía, beneficencia y justicia. Hay ciertos documentos proyectos que requieren, cuando se trabaja en la parte de las consideraciones éticas, tener bastante presente esto, ¿no? Estos aspectos, colocarlo, ¿no? Autonomía y cómo es que adquiere la autonomía, la beneficencia y la justicia,
¿no? Teniendo presente todo eso. Bueno, habíamos dicho, en base al informe de Belmo, ¿no? Tenemos aquí estipulado el respeto por las personas mediante consentimiento informado, la beneficencia en la evaluación de los riesgos y beneficios. Aquí se estipula cuáles son los beneficios o los riesgos, ¿no? Posibles riesgos que se pueda producir mediante la investigación. Y la justicia, o sea, en cuanto a la selección y distribución, ¿no? Y es más, que, bueno, no, sus datos, la información también que den, o en la selección también que se haga, y en la distribución no haya tampoco diferencias, ¿no? En raza, ¿no? Etc. Hablamos también de buenas prácticas clínicas, ¿no? Aquí, bueno, ya en 1997 y 1999 surgieron en el marco de la Conferencia Internacional de Armonización, ¿no? En la Comunidad Europea, Estados Unidos y Japón, y estuvieron como observadores aquí Canadá y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Aquí hubieron 3 preguntas claves, ¿no? ¿Qué se busca, ¿no? con estas buenas prácticas clínicas? ¿Qué ventajas se tiene? ¿Y qué puede evitar? Entonces, ¿qué se busca con estas consideraciones éticas? Cuando hablamos de protección, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de no vulnerar, ¿no? La salud, etcétera, estamos hablando de derechos, de bienestar, de seguridad. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, que toda la información que obtengamos, que sean exactos, que sean creíbles, pues que la información que nos dé sean los correctos también, ofreciéndole toda la información y protegiéndolos también. Entonces ellos también, los participantes, los sujetos, ¿no? Que son partícipes de la investigación, nos van a ayudar, nos van a apoyar y nos van a dar toda la información necesaria, ¿no? Por eso es muy importante en este momento, después cuando ustedes van a hacer ya el recojo de la información del grupo o de la muestra, ¿no? Que ustedes vayan a aplicar el instrumento, hay diferentes, aparte ustedes están teniendo todo el cuidado de buscar, de hacer la búsqueda con tanto tiempo, de obtener un instrumento validado, ¿no es cierto? Ahora todos tienen un instrumento validado. Si no hubiese pasado esto, les dije ya que iba a pasar mucho tiempo para poder elaborar primero, pasar por el juicio de expertos, por la validación que ya hablamos la semana pasada, por esos momentos de la validación, de la confiabilidad, etc. Y ustedes se han dado cuenta, ¿no? ¿Cuántas hojas hay después de ese documento, de ese instrumento o cuestionario que ustedes han encontrado? Hay varias hojas de juicio de expertos, hay de validación, ¿sí? Eso lo han encontrado, ¿no es cierto? ¿No? Bien, entonces, mire cuánto tiempo hay para hacer esto. Bueno, a lo que iba es de que ustedes se han tomado todo el debido interés, tiempo para poder seleccionar el instrumento, ya saben cuál va a ser su muestra, ya han sacado el tamaño de muestra, han pedido el permiso a la institución, o van a pedir, pero ya tienen seguro que sí les van a dar, ¿no? Hasta el momento que se les apruebe el proyecto, etcétera, ¿no? Y varias condiciones. Pero ¿qué pasa a veces en el momento? Vamos a suponer que les toque realizar, eso fue lo que sucedió el año pasado, fue un caos el año pasado, aquí en la institución. Por eso es que nos van a perdonar muchos de los alumnos, pero se negó en un momento que apliquen su cuestionario acá, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque llegó un momento, en una semana, 2 semanas, que tenían para poder entregar el trabajo, hacer las encuestas a todos sus compañeros. ¿Qué valor tienen, creen, esos resultados? Muchos había momentos que ya estaban en exámenes,
¿no? Había momentos que a veces el profesor que estaba encargado del aula en ese momento, solamente tenía que, porque también estaba apurado para poder dictar su clase, les daban solamente 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Y no les podía explicar muy bien a sus compañeros toda la información necesaria, como les digo, que se tiene que hacer, ¿no? Firmaban a la volada los consentimientos, llenaban así, como dicen ustedes, ¿no? A la volada las marcas, ¿no? Las respuestas, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta qué información se tiene? Es mucho, ahí hay muchas condiciones externas en las cuales tiene que ver el tiempo, ¿no? El espacio, la condición del ambiente, las comodidades que se tenga para poder elaborar, ¿no? Bueno, varía un poco con esto de las encuestas o las censales que se hacen a toda la población, que se hacen en la calle, ¿ya? Inclusive con el último censo que tuvimos, ¿se acuerdan? Después todo un problema hubo, ¿no? Hubo muchos comentarios sobre este tipo de censo que hubo última vez, en que no llegaron a algunas casas o que llegaron demasiado tarde, que no les encuestaron a todos los integrantes de la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar todas esas cosas se tiene que planificar bastante, no con el apuro, tiene que ser con su debido tiempo y viendo las condiciones del espacio, del tiempo, ¿no? Etcétera. Bueno, decía qué ventajas se tiene, bueno, que los datos sean bastante creíbles, ¿no? Y que se pueda evitar, ¿no? Los posibles errores o fraudes, ¿no? Y tener resultados que no son los correctos. Les había dicho que tenemos, esto es prácticamente una regla común. Tenemos código de reglamentos federales, por ejemplo, de Estados Unidos, que se aplica a toda la investigación patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo. Tenemos acá también, a ver, bueno, igual, ¿no? Tenemos el CONCITEC, ¿no? Tenemos organismos encargados en el apoyo, en la financiación de proyectos de investigación. Y lo primero que tienen que revisar, por eso es que ustedes todos, en todas las universidades, en todas las instituciones, cuando ustedes acaban su proyecto de investigación, primero que van a pasar es al comité de ética. Si el comité de ética ve que no es correcto las consideraciones donde dice, lo primero que van a revisar es la parte de consideraciones éticas. Y eso es a veces lo último que hacen o lo hacen rápido, ¿no? Y lo que creen así, hacen rápido. Y es ahí donde los rechazan, ¿no? Y bueno, no solamente eso, sino la parte también metodológica, ¿no? Si está bien el tipo de estudio, ¿no? Corresponde, los objetivos, etc. Bueno, les hablaba de los principios éticos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el de autonomía, que es la aceptación de la persona como agente moral, responsable y libre de tomar decisiones, ¿no? Ausencia de control externo, por ejemplo, hay la información debida, hay la presencia del consentimiento, etc. La beneficencia, ¿no? Es hacer el bien evaluando el riesgo-beneficio, ¿no? Y lograr aquí los máximos beneficios y reducir al mínimo el daño, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Beneficencia, aquí pueden poner, ¿no? Si es que se toma en cuenta algunos de estos principios, ¿no? Que aplicando el instrumento no va a haber ningún tipo de riesgo a los participantes, ¿no? ¿Beneficio qué? Beneficio va a ser a la investigación, ¿no? Porque para ellos tampoco no va a haber ningún tipo de beneficio, porque no hay ningún tipo de beneficio económico, sino simplemente que van a ser partícipes de creadores dando la información para crear nuevos conocimientos o descubrir conocimientos, ¿no? O aportar a la sociedad. No maleficencia, no dañar, prevenir el peligro, ¿no? Justicia,
La justicia es distributiva, dar a cada quien lo que le corresponde, exige la distribución equitativa de costos y beneficios y la selección equitativa de sujetos. Hay muchos proyectos también que van, por ejemplo, a las zonas urbano marginales, y eso es un poco aquí también, que ahí lo van a poder leer también este artículo, bastante bonito, en la cual dice que si se puede hacer, por ejemplo, estudios en países desarrollados, donde voy a poder lograr ciertos conocimientos, ¿no? De un estudio X, si lo puedo hacer ahí, ¿por qué no lo hago ahí y tengo que ir a países en vías de desarrollo? Por ejemplo, si hablamos también de estudios acá en el Perú o estudios de Lima, ¿no? ¿Por qué no ir a zonas, de repente, distritos como Miraflores, Barranco, Surco, de repente, a trabajar o a hacer cierta investigación que no tiene que ver mucho con diferenciar, ¿no?, de estratos, no tiene que ver con diferenciación, el tema no tiene que ver con diferenciación de estratos, no es parte del objetivo o no es parte de nuestras dimensiones, sino más bien es otro objetivo en la cual yo puedo con ellos también obtener cierta información, ¿no?, y me puede servir para mi estudio. Entonces, ¿y por qué en vez de hacerlo con ellos, hago, por ejemplo, me voy a los pueblos jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ahí también viene ese dilema, pero, ojo, si tengo que comparar estratos, claro, ahí sí tengo que ir. Ahora, iba a esta última parte de justicia también, es que hay ciertos proyectos que sí se tienen que hacer, por ejemplo, en zonas urbanos marginales, en las alturas, ¿no? Y si son partes también de la investigación, pero ahí sí a veces obtienen ciertos beneficios porque hay ciertas organizaciones que se encargan de hacer estos estudios, les llevan, ¿no?, les llevan alimentos, les hacen sus análisis clínicos a toda la población, despistaje de ciertos análisis, etc., ¿no? También ver lo que es la parte de la nutrición o de nutrición, ¿no? Entonces, ahí sí, ellos sí obtienen ciertos beneficios y eso es lo que se debe estipular y decir, ¿no? Bueno, va a formar parte de la población porque ahí ellos son más cerrados, por ejemplo, la gente de las alturas son un poco más cerrados, sobre todo con aquellos temas que son de sexualidad, ¿no? Ahí hay mucho machismo, ¿no? Y los esposos, por ejemplo, si quieren hacer estudios sobre anticonceptivos, por ejemplo, en población de las alturas, ¿no? Ahí sí van a tener que lidiar con los padres de familia, ¿no?, con los varones, con los esposos, porque ahí sí es son bastante machistas, ¿no? No permiten hacer cierto, por ejemplo, trabajos, estudios ginecológicos, por ejemplo, ¿no? Ahí también, ¿no?, para que toquen a su mujer o a las esposas, ¿no? Tienen mucho cuidado, ¿no? Hay que ver, ¿no? Hay que analizar. Bueno, entonces exige la distribución equitativa de costos y beneficios y la selección equitativa de sujetos, ¿no? Tenemos los valores, bueno, ciertos valores que debemos tener presente, el valor social, científico, ¿no?, y la selección, como le dije, equitativa de los sujetos. Social, porque hay una importancia, ¿no?, no solamente social, sino también científica, clínica en la investigación. Bueno, el estudio va a tener que ser bastante original, significativo científicamente, y los investigadores que lleven a cabo, ¿no?, este estudio tienen que ser bastante competentes, y luego los resultados publicarlos, ¿no?, publicarlo de manera veraz, sin condicionarlo, de repente se puede decir sin condicionarlo a los posibles hipótesis que el investigador ha planteado, ¿no? De repente no salen
al planteamiento de hipótesis que ha planteado el investigador, los resultados no son los mismos que él sugirió, ¿no? Pero no lo puede cambiar, ¿no? ¿Y por qué? Ustedes han visto en geoestadística, ¿no? Ahí la hipótesis se plantea y la hipótesis se puede rechazar o se puede aceptar la hipótesis. ¿La nula o la alterna? ¿Ah? ¿Cuál se rechaza? ¿La nula o la alterna? ¿Ah? La nula, ¿no? Para aceptar ¿cuál? La alterna, que es la que ha planteado el investigador, porque la nula es lo contrario a la hipótesis, ¿no? Planteada por el investigador. Muy bien. Tenemos también la proporción favorable riesgo-beneficio, donde se debe cuidar el riesgo que no sea superior que el riesgo no sea superior al mínimo. Bueno, puede haber un mínimo riesgo, pero sin un daño, pues, ¿no? A la salud tampoco, ¿no? Hay una evaluación independiente para evitar conflictos de intereses. Aquí hay que indicar la fuente de financiamiento y administración de los recursos. Ya hablé con lo que se refiere al consentimiento informado. Más adelante vamos a ver dos esquemas sobre consentimientos. El respeto a los sujetos inscritos. Les había dicho, el sujeto tendrá derecho a poder retirarse en cualquier momento. Hay protección de la confidencialidad, información sobre riesgos y beneficios, informe acerca de los resultados, ¿no? Así no participe al final. Con eso también quería comentarles, a ver, que me está olvidando. Bueno, ahorita me acuerdo. Toda la información que se obtenga acá de los sujetos, cuando obtengamos ya las respuestas, o sea, por los sujetos o por los participantes, estas hojas deben estar para que sea confidencial, estas hojas tienen que tener ciertos códigos, ¿no? No puede registrarse ahí su nombre. De repente, quizás en el consentimiento informado, sí, ¿no? Pero no en las hojas donde ellos colocan su información, ¿no? Ahí no debe haber ese código. El código debe estar ahí y con ese código van a trabajar ustedes su base de datos. Y solamente esa información va a ser estrictamente para ese estudio específico. No puede usarse parte de esa información para otros estudios, ¿no? Para otros estudios. ¿Por qué? Porque el participante solamente le está dando permiso para ese estudio, no para otros. Él no puede utilizar esa información. El papel del comité de ética. Les dije que las instituciones ahora tienen un comité, ¿no? Que son los responsables de actuar en completo interés de los participantes de la investigación, de los participantes o de comunidades involucradas, ¿no? En la investigación, tomando en cuenta los intereses y las necesidades de los investigadores. Claro, cuáles son los objetivos del trabajo, eso se tiene que tener cuidado, pero también se debe tener presente, ¿no? El riesgo o la protección también a los participantes, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta, dice, leyes aplicables, ¿no? El consentimiento informado, ¿no? Es todo un proceso mediante el cual, les había dicho, el sujeto va a confirmar voluntariamente su participación. Se documenta por medio de un formulario, ¿no? Escrito, que debe estar firmado por el participante y con la fecha. Los propósitos fundamentales de este consentimiento informado es asegurar que la persona controle la decisión si participa o no en la investigación clínica.
y asegurar que la persona participe solo cuando la investigación sea consistente con los valores, intereses y preferencias. Bueno, aquí se debe describir en la investigación lo que se trata, o sea, el objetivo prácticamente. ¿De qué se trata la investigación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué experiencia se va a hacer, ¿no? O cómo es que ha sido asignado. La responsabilidad del sujeto o paciente, o sea, para qué también, cuál es la importancia que tiene en ese estudio. Y si son aspectos experimentales, también los posibles riesgos y beneficios que puede haber para ellos, ¿no? A ver, ahí les dije, podría haber una cierta indemnización, ¿no? Una compensación y tratamiento disponible en el supuesto de un evento, o injuria relacionada con el estudio también, ¿no? Si es que se ha dañado, también debe haber una indemnización. Uy, ahí sí, ¿no? Lo dejan pobre al grupo de investigadores, o eso, porque cuánto les gana inclusive en juicio por haber de repente no haberle informado debidamente, ¿no? Sobre todo con aquellos estudios experimentales. Aunque los estudios experimentales dicen que no se debe hacer con seres humanos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. La participación voluntaria, les dije, debida confidencialidad, ¿no? Que se mantendrá en absoluta reserva. No puedo estar comentando los resultados. Los resultados de XX, así los conozca, ¿no? No puedes estar comentando a otros investigadores de repente, o a otro grupo que no conozco. Otra cosa muy importante que les he dicho, ¿no? Que se tome en cuenta aquí, pero también en el consentimiento informado, el tiempo que va a durar, ¿no? la aplicación de esa encuesta. Es muy importante, tienen que colocar. En la parte también donde dice la recolección y procesamiento de los datos, ahí tienen que especificar, jóvenes, los instrumentos que van a utilizar, ¿no? ¿Qué instrumentos van a utilizar? Si la encuesta, cuántos ítems tiene, qué dimensiones está midiendo, cuánto tiempo va a durar la aplicación de esa encuesta, ¿ya? Aquí también, consentimiento informado, ahí les va a ustedes el tiempo que durará para la presente, ¿no? Investigación o para llenado la siguiente encuesta, va a ser aproximadamente. Siempre hay que colocar la palabra aproximadamente, ¿no? Porque puede terminar antes, puede terminar un poquito después, ¿no? Pero para esto hay que medir. Por eso es de estas encuestas o instrumentos validados, porque ahí te dice ya también el tiempo. Porque si no hubiera eso, ustedes tienen que hacer un estudio piloto para poder ver inclusive eso, ¿no? El tiempo que va a demorar también aplicar ese instrumento. El lenguaje, muy bien, eso también. El lenguaje utilizado será práctico y no técnico, ¿no? Entendible al sujeto, representante legal, representante legal o testigo imparcial. Bueno, aquí es importante el lenguaje, o sea, ¿a qué grupos se están dirigiendo? Si son niños, si son jóvenes, si son adultos, si son profesionales, de acuerdo a su cultura. Por eso le decía, ¿de dónde es? Les preguntaba, al menos a los jóvenes que llevo a mi cargo, les pregunto, ¿no? Pero ¿de dónde es ese cuestionario? ¿No? Los que estuvieron aquí la semana pasada y escucharon al profesor Joel, hay ciertos términos que lo usan en otros países que nosotros no lo usamos. Entonces, para poder nosotros sugerir, ¿no? o evaluar, ¿no? Tenemos también que dirigirnos con un lenguaje apropiado, que ellos lo conozcan. Y si el documento hay varias palabras que son palabras que no conocemos, ¿no? Otros términos que ellos utilizan, ¿no? Tenemos que buscar qué significa en su país y adaptarlo, ¿no? Pero al adaptarlo ya tenemos que hacer un estudio piloto,
porque también tenemos que adaptarlo con los jóvenes o con las personas de aquí, si es que entienden bien. Y si es que también ese cuestionario ha sido, ¿no?, ya aplicado muchos años atrás, también todo cambia, ¿no? Sobre todo aquellos cuestionarios que van dirigidos a jóvenes, ¿no? Porque las culturas ya son otras, ¿no? Ya no es lo mismo que antes. El sujeto tendrá tiempo y oportunidad de formular preguntas acerca del protocolo. Sí, ellos pueden en cualquier momento preguntar, ¿no? Levantan la mano o se dirigen a la persona y, bueno, y les dije también que había de repente oportunidad, o bueno, que si es que se puede, que sean otros de repente los investigadores que van a aplicar las encuestas, o otras personas que son los que... Hay ciertos trabajos de campo, ¿no? Sobre todo aquellos proyectos de investigación que son de tipos, como les digo, investigaciones que son de proyectos económicos, ¿no? De contables, de ingeniería, quienes aplican los instrumentos son otras personas dedicadas exclusivamente para aplicación de encuestas, ¿no? Porque son personas conocidas, son personas que ya conocen el sistema, conocen la forma pero de todas maneras el investigador tiene que prepararlos, ¿no? Tiene que capacitarlos, tiene que prepararlos. Es igual que también lo que les decía, cuando utilizan instrumentos de el tallímetro, la balanza, si ustedes mismos lo van a tallar o a medir, tienen que estar capacitados por personas que realmente trabajan, ¿no? Los de enfermería o los técnicos de centros de salud, en las cuales o nutricionistas, que en las cuales están pesando, ellos tienen su forma, tienen sus folletos específicamente, la forma de parar al niño no es la misma, ¿no? Tiene que ser erguido, tiene que cómo agacha, la cabeza, cómo tiene que estar levantada, de dónde a dónde tiene que medirlo, sin zapatos, ¿no? No es lo mismo, la postura, las manitos, los hombros, cómo deben estar. Entonces es diferente que tú vayas y lo talles. Ah, ya, colócate a la pared, ¿no? De repente se empina y usted ni se da cuenta, ¿no? Entonces todo eso va a variar. Y la calibración también de la balanza. Les decía entonces que a veces es preferible que otros investigadores realicen esa parte de la aplicación de la encuesta, porque a veces queremos nosotros sobre todo aquellos trabajos que son en cuanto a las medidas, algunas mediciones, de ajustarlo un poco a lo que nosotros queremos. Por eso que le digo. Entonces, en cambio, si tienen una información, tienen todas las encuestas, pasa después por la validación, ¿no? Y le pasan a la base de datos, y es diferente que pueda manipularse esa información o hacer, ¿no? A ver, no, esto ha respondido muchos sí, vamos a suponer que sea sí y no. Ha respondido muchos sí, entonces, uy, ¿cómo me va a salir este trabajo? ¿No? Muchos sí, y eso no debe salir mucho. Entonces, ahí es que un poco hacemos inclinar a nuestras intenciones que tenemos como estudio. Si el sujeto, testigo y parcial son incapaces de leer, ¿no? Entonces será un representante legal el que lo haga, ¿no? Y el que tiene que firmar, ¿no? Bueno, todo esto que les he comentado, pues va a variar también de acuerdo al tipo de investigación, ¿no? Si ya les había dicho, si era una investigación tipo cuantitativa, prácticamente todas las observaciones que les he hecho en su momento se refieren más a un tipo de investigación cuantitativa, porque en una cualitativa tiene otra forma de trabajar, ¿no? En algún momento yo también les he estado comentando sobre esto. Aquí está el formato de un consentimiento informado. Miren, dices yo, ¿no? Vicky Alata Linares, ¿no? Docente de la Universidad San Martín de Porres, ¿no? De la carrera de Medicina Humana. Estoy realizando un trabajo de investigación acerca de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? de la facultad, ¿no?
que tiene por objetivo de tener conocimiento de los tipos de enseñanza, etc. Para el estudio se utilizará una encuesta de 25 preguntas sobre el tema, que tendrá una duración aproximadamente de 20 minutos. Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar o no hacerlo. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto serán anónimas. Si tiene alguna duda sobre el proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique de ninguna forma. Si tuviera usted alguna duda, puede contactarse con voy a poner mi nombre, con Micaela Linares, investigadora principal, al teléfono XXX, al correo, ¿no? balatal@usmp.p. Asimismo, si se siente que sus derechos han sido vulnerados, puede contactarse con el presidente del Comité Institucional de Ética de la Universidad, el doctor Amador Vargas Guerra, al teléfono tal, al correo electrónico tal, o acercarse al Comité Institucional de Ética de Investigación de la USMP, CIEI, localizado en la avenida Corregidora Molina. Acepto participar, concluyo, ¿no? Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado sobre el objeto de este estudio. Me han indicado también que tendré que responder al cuestionario. Reconozco que la información que yo provea en el curso de investigación es estrictamente confidencial y no será usado de ningún otro tipo fuera de este tipo de estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento. O sea, me está diciendo lo anterior, ¿no? Estoy confirmando lo anterior. Y que puedo retirarme si así lo decido. Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada y que puedo pedir información sobre los resultados en este estudio cuando éste haya concluido. La fecha, nombre del participante, firma del investigador, firma del participante. ¿No? Y ahí está. Y esto es que se refiere al asentimiento, ¿no? Igualmente, ¿no? Es en ese caso para un niño que es de 8 a menos de 18. Tenemos acá, ¿no? Hola, mi nombre es tal. Bueno, tengo que usar otro lenguaje con ellos, ¿no? Y bueno, especifico igual que en lo anterior, ¿no? Pone si acepto o no acepto, una X, y firma, bueno, en este caso se firma la persona adulta, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, para poder trabajar, ¿no?, con seres humanos, ¿no?, se va a requerir de conocer estas regulaciones éticas internacionales, tanto internacionales como nacionales, ¿no? Los requisitos éticos para la investigación clínica están dirigidos, hemos visto, para reducir al mínimo la posibilidad de explotación de los riesgos, ¿no?, también, y que sean tratados con respeto mientras que contribuye al conocimiento o a la ciencia o a la sociedad. Hay 7 requisitos importantes que proporcionan un marco para evaluar la ética de investigación clínica, ¿no? Bien, jóvenes, entonces hasta ahí tenemos lo que corresponde a ética. Mire, quiero dar algunas orientaciones. Están terminando ya, como le dije, esta última parte que faltan las consideraciones éticas. Hay un trabajito que lo tienen más o menos de ejemplo. Le digo, no, algunos dicen, pero si esto estaba ahí, yo lo copié tal igual que está ahí. No, pues, jóvenes, ustedes con sus propias palabras, ¿no? Ya van a escuchar la clase de hoy día, ya van a leer su artículo, ya van a saber más o menos qué colocar en esa última parte. Lo que sí quiero que agreguen allí es la parte del comité de ética, que va a obtener la aprobación del comité de ética de la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Esa última frase lo pueden aumentar. Al final nos faltaría ahí colocar lo que son los recursos, el cronograma y los recursos, ¿no? Los recursos humanos, económicos, ¿no?, en esa última parte. En la última parte dice cronograma. Colocan el cronograma
y a continuación colocan los recursos, que es lo que falta en esa estructura. Siguen con la bibliografía y al final vienen los anexos, ¿no? En los anexos van a colocar la matriz de consistencia, van a colocar el instrumento, lo que tengan de la validación del instrumento. Estoy viendo, les estoy debiendo todavía lo que es la ficha técnica, pero eso solamente es para que completen nada más. Para esto tienen que tener a la mano qué cosa, quiénes son los autores del instrumento, cuál es la confiabilidad que ha tenido, su alfa de Cronbach o su p-valor, cómo que han obtenido, cuánto tiempo va a durar, cuánto está estructurado ese instrumento, ¿ya? Los que están haciendo lista de cotejo, también o la lista de cotejo, o si están haciendo una hoja de registro, la hoja de registro. ¿Qué más? Algunos están aumentando de repente la distribución geográfica, donde se encuentra de repente el establecimiento de salud, ¿no? Eso lo pueden colocar en anexos también. Después, ¿qué otra cosa más? De repente los que están trabajando en nutrición, ¿no? Algunos valores que tienen que tener presente, por ejemplo, en algunas medidas o en hábitos alimenticios, los que están trabajando con porciones, ¿no? Hay una tablita de porciones, ¿no? Que significa 2 cucharitas, ¿qué significa? Una taza, ¿qué significa? Esas cositas también que les da ahí en el centro de salud, la parte de nutrición, en el área de nutrición, ahí también les puede favorecer o les puede dar esta cartilla, ¿no? Esta la pueden colocar ahí. Las mediciones también para el índice de masa corporal, creo también, hay también toda una fórmula, ¿no? Cuando se trabaja con niños, hay una cartilla hay una cartilla que viene, que utiliza, me he olvidado ahorita, hay una cartilla que utiliza, en la cual está ahí del peso, la talla, todo, ¿no? Jóvenes, ¿algún chiste que tienen para que puedan comentarlo antes de terminar la clase? Los que están ahí. No creo que ustedes nunca se olviden de nada, ¿no? Bueno, entonces, yo estoy aquí adelante, pero yo los veo hasta allá atrás. Les decía que, bueno, esas cartillas lo pueden poner al final donde dice anexos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Esta etapa entonces termina esta semana prácticamente con todas las observaciones y levantamiento de lo que les han dicho sus profesores, sus docentes. Ya la semana que viene también nosotros mismos vamos a revisar de todos los alumnos, todos sus trabajos. Y tienen que tener anexado allí, en la primera hoja preferible, lo que es el Turnitin, la revisión del Turnitin, ¿no? Tiene que ser menos del 20%, jóvenes. Si tiene más del 20%, ¿no? Tiene que ver en qué partes es donde hay más color, ¿no? Pero o bien esta parte donde está el título, donde dice definición de variable, ¿no? La palabrita definición de variable, pues eso vamos a obviarlo. Pero si está en la parte de la bibliografía, por ejemplo, si está en la parte de la bibliografía y tienen todo marcado de diferentes colores, es porque no están redactando igual que Vancouver. Algunos han aplicado el Zotero. El Zotero tiene un tanto por ciento de Vancouver, pero no es exactamente, y ustedes se habrán dado cuenta. Hay algunas palabras de algunos autores que inclusive están con toda la letra mayúscula. Así es, así se evalúa. Les he enviado como creo que dos a ustedes, sí, les he enviado, o si no, les voy a enviar hoy día mismo al delegado, a los docentes ya les envié, sobre cómo revisar el Vancouver, o sea, lo que corresponde, ¿no? O si no, lo buscan en internet también, ¿no? Vancouver, cómo elaborar bibliografías de Vancouver. No se olviden de las citas. Estoy revisando, he revisado uno en la descripción del problema, en los antecedentes, han
elaborado como si fuera, los antecedentes como si fuera APA, y no es APA, es Vancouver. Entonces hay que colocar los numeritos y la secuenciación de los numeritos es que nos va a ayudar para la bibliografía. Es por eso que sale tan alto en algunos registros del Turnitin. Es preferible que no coloquen, si van a pasar, es preferible mejor obvien de colocar los instrumentos. ¿No es que los instrumentos esos sí son copiados? ¿No? Entonces, claro que ustedes van a decir de quién es, porque están colocando la ficha técnica o toda la validación. Pero ahí es preferible mejor que no coloquen. Ahora, grábenlo en su USB. Si es más del porcentaje, grábenlo. Porque me dijeron que les iba a imprimir si es que es menos del porcentaje. Pero como ahora tantos grupos se están ingresando, de repente ya ni se los van a imprimir. Hagan que se los graben y verifiquen que sí esté grabado. Y si van a entrar por segunda vez o tercera vez, porque solamente están dejándose 3 veces, porque por eso tienen que ser bastante conscientes del que hace parafraseo, ¿no? No por salir del apuro, ya está, ¿no? Ahí vamos a ver si es verdad o no. Entonces, si va por una segunda o tercera vez, tienen que decirle a la persona encargada, estoy llegando por segunda vez, estoy llegando por tercera vez, para que haga el debido filtro. Ya les dije también que ese filtro puede ser de 30%, de repente a la siguiente va a ser 50%. Entonces ahí sí estamos mal. Bueno, además, para aprobar ya todo y que quede exacto, con toda la revisión que se haga, va a haber un formato. Hay un formato que todos los docentes tenemos que llenar. A cada grupo ustedes tienen que recibir una hoja lleno con el check respectivo, la firma, ¿no? La firma y el sello del docente, con ese documento más el documento original del trabajo de investigación y la hojita del Turnitin, va a pasar al comité de ética. Va a ser virtual y va a ser en físico, ¿ya, jóvenes? Y de ahí ya hay que esperar, ojalá que nos responda rápido, antes que nosotros nos retiremos de la facultad del primer semestre, para ver lo de las aprobaciones de los trabajos y poder levantarlos conjuntamente con el docente, ¿no? Si no, vamos a tener que, no pierdan la conexión con su docente que les ha asesorado en este periodo de tiempo. Vamos a ver, todavía seguimos, el viernes pasado había una reunión, hoy día vamos a tener otra reunión, de cómo es que van a quedar ustedes después de esta primera parte que es el proyecto, o sea, qué va a pasar en el momento del informe final. Lo que nos dijeron más o menos la semana pasada era de que tenían que ustedes continuar el trabajo, ¿no? Muy internamente, en todo este periodo hasta diciembre. En diciembre, así en conjunto todos, pasar por la aprobación del informe final y todos hagan la sustentación del informe final o la presentación del informe final, ¿ya? Ojo, no equivoquen, no digan, ya, bueno, antes de que salga de terminar mi carrera ya voy a tener el bachiller. Ojo, van a tener el trabajo probado, pero la hoja de la aprobación del bachiller sí lo van a tener cuando ustedes terminen la carrera. ¿Ya, jóvenes? No confundan. Muy bien, nos quedamos aquí. Cualquier consulta ya saben dónde encontrar.